Me pasé las manos por el rostro, intentando calmarme. Pero aquella voz no me daba miedo. Al contrario, me hacía sentir una paz que no recordaba haber sentido jamás. Pasaron unos segundos, o quizás minutos, no lo sé, hasta que, de pronto, el aire en la habitación cambió. Era como si el ambiente se hubiera vuelto más cálido, más lleno. Yo no veía nada, pero sentía una presencia, poderosa y al mismo tiempo tierna. Te he buscado, Elías. Has estado ciego mucho antes de perder los ojos, dijo aquella voz. Y algo dentro de mí se quebró. Lloré sin poder detenerme, como si todas las lágrimas contenidas durante 20 años salieran de golpe. No entendía lo que pasaba, pero sabía, sin necesidad de verlo, que no era una persona cualquiera la que me hablaba. Me arrodillé sin pensarlo. Era como si mis piernas se hubieran rendido solas. No podía verlo, pero lo sentía frente a mí. El aire estaba impregnado de una paz imposible de describir. «¿Eres tú?», murmuré entre sollozos. Mi voz apenas salía, temblorosa, incrédula. «Soy el que nunca te abandonó», respondió. Su voz era distinta a cualquier otra. No sonaba desde afuera, sino desde dentro, como si mi alma la reconociera antes que mis oídos. Entonces lo supe. Era Jesús. Me invadió un miedo extraño, no por terror, sino por la inmensidad de lo que estaba viviendo. «Señor, yo te alejé de mi vida», le dije entre lágrimas. «Te culpé por todo. Te maldije tantas veces. Y aún así te amé», me respondió con dulzura. «He visto tus noches de llanto, tus silencios, tus dudas. Pero estoy aquí porque aún no has visto todo lo que tengo para ti». Sus palabras me hicieron temblar. No entendía cómo podía amarme después de tanto rechazo. Y sin embargo, en ese momento, lo sentí tan real, tan cerca, que me atreví a decir algo que llevaba 20 años guardado. «Jesús, si de verdad estás aquí, si todavía me escuchas, devuélveme la luz». El silencio que siguió fue tan profundo que el mundo pareció detenerse. Hasta que él respondió con voz firme: «La luz volverá, pero primero quiero sanar tu corazón». No supe cómo responder. Esas palabras me desarmaron por completo. «Sanar mi corazón», repetí en voz baja, casi sin entender. Había vivido tanto tiempo encerrado en mi propio dolor, que había olvidado lo que significaba estar en paz. Jesús guardó silencio unos segundos, y luego continuó: «Tu vista no fue lo único que perdiste. Perdiste la fe, la esperanza y la confianza. Quiero devolvértelas, una a una». Lloré como un niño. Me cubrí el rostro con las manos, sintiendo que todo mi pasado se derrumbaba frente a él. «No sé cómo hacerlo», le dije entre sollozos. «Solo confía», respondió. En ese instante, sentí algo extraño. Un calor recorrió mis manos, mi pecho, mis ojos. No era dolor, era como si algo dormido en mi interior comenzara a despertar. Una sensación que mezclaba ternura, fuerza y algo que no podía explicar. «Vendrá el día en que verás de nuevo», dijo Jesús. «Pero antes, deberás aprender a mirar con el corazón». Y justo después de pronunciar esas palabras, todo desapareció. El aire volvió a sentirse normal, el silencio volvió a llenarlo todo. Me quedé solo, arrodillado, respirando agitadamente. Dudé si había sido real o un sueño. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Esa noche, dormí con una paz que no conocía. Y cuando desperté al día siguiente, algo había comenzado a moverse en lo más profundo de mi alma. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación distinta. El silencio ya no me pesaba como antes. Era como si mi corazón tuviera una melodía nueva, invisible, pero viva. Me senté al borde de la cama y pasé las manos por mis ojos, los mismos que no veían desde hacía 20 años. Sentí un leve cosquilleo, un calor suave, el mismo que había experimentado la noche anterior. No vi nada, pero dentro de mí sabía que algo estaba ocurriendo. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. El sol golpeaba el vidrio y, aunque mis ojos no lo percibían, podía sentir su presencia más cerca que nunca. «Gracias», susurré sin entender muy bien por qué lo decía. Mi madre, que había sido mi sostén durante todo ese tiempo, entró en la habitación. «¿Estás bien, hijo?», preguntó con su voz dulce, aunque cansada.
Yo sonreí. Sí, mamá, estoy bien. Siento que algo va a pasar. Ella me acarició el rostro con ternura, sin decir nada. Esa tarde decidí volver a la pequeña iglesia del barrio. Hacía años que no pisaba ese lugar. Cada paso que daba me pesaba, pero al mismo tiempo algo me empujaba a seguir. Cuando entré, el eco del silencio y el aroma a incienso me envolvieron. Me arrodillé y dije lo que nunca antes había dicho: Señor, no quiero verte solo con los ojos, quiero verte con el alma. Y en ese momento, una voz suave me respondió nuevamente, tan cerca que sentí que me tocaba el corazón: entonces prepárate, porque pronto verás más de lo que imaginas. Esa noche no pude dormir. Las palabras que había escuchado en la iglesia resonaban en mi cabeza como un eco que no quería apagarse. Pronto verás más de lo que imaginas. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso realmente Jesús estaba obrando algo en mí? Me quedé recostado, mirando la oscuridad eterna que me rodeaba desde hacía tantos años. Pero por primera vez, no me asustaba. Sentía que esa oscuridad ya no era un castigo, sino una pausa. Una antesala a algo que no comprendía todavía. De pronto, mientras oraba en silencio, sentí una presencia en la habitación. No escuché pasos, ni puertas. Simplemente él estaba allí. Era la misma sensación cálida, poderosa y suave que había sentido días atrás. Mi cuerpo se estremeció, pero no de miedo. Elías, dijo Jesús con una voz que parecía abrazarme. A veces la fe se enciende en la oscuridad. No temas por lo que aún no ves, porque la luz ya está dentro de ti. No pude contener las lágrimas. Me cubrí el rostro y solo dije: no soy digno, Señor. Yo no vine por los dignos, respondió con ternura. Vine por los que han sufrido, por los que han perdido la esperanza, por los que creen que ya no hay camino. Y tú, Elías, me abriste la puerta. Sentí su mano sobre mi hombro. Era cálida, real. En ese instante, algo se encendió dentro de mis ojos, una chispa diminuta, fugaz, pero innegable. Y supe que ese era el comienzo del milagro. Al día siguiente me desperté antes del amanecer. No entendía por qué, pero mi corazón me decía que debía levantarme. Caminé con cuidado hasta la ventana de mi habitación y apoyé las manos sobre el marco. Afuera, el silencio era total. Pero algo en el aire era distinto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. De pronto, percibí una claridad muy leve, una vibración en la oscuridad. Parpadeé varias veces, dudando de mí mismo. ¿Había sido mi imaginación? No lo sabía, pero por primera vez en 20 años, mis ojos parecían reaccionar. Sentí un nudo en la garganta. Caí de rodillas, con las manos en el pecho, y susurré: ¿eres tú, Señor? Y entonces lo escuché. La misma voz que me había acompañado todos esos días respondió: soy yo, y no estoy lejos. Tu fe está abriendo el camino. Comencé a llorar. No podía controlarlo. No era solo emoción, era un llanto que nacía desde el alma. Pensé en todo lo que había pasado, el enojo, la soledad, la resignación. Y en ese instante, entendí que no había estado solo ni un solo día. Mi madre entró a la habitación alarmada. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó. Me giré hacia ella, aunque todavía no podía distinguir su rostro, vi un resplandor difuso detrás de su voz. La miré con lágrimas en los ojos y dije: mamá, creo que estoy empezando a ver. Ella se cubrió la boca, temblando. Dios mío, susurró. Y en ese momento, sentí que el milagro apenas estaba comenzando. Ese día fue diferente a todos. Me sentía ligero, esperanzado, como si el mundo tuviera otro color, aunque aún no pudiera verlo con claridad. Le pedí a mi madre que me acompañara a la iglesia, necesitaba agradecer. Caminamos despacio, paso a paso, mientras el sol rozaba mi piel con una calidez que hacía años no sentía tan viva. Al llegar, el templo estaba casi vacío. El aire olía a incienso y madera antigua. Me senté en la primera banca, y mi madre se arrodilló a mi lado. Cerré los ojos y oré con el corazón abierto: Jesús, si de verdad estás conmigo, muéstrame cómo vivir en tu luz, aunque mis ojos aún no la vean completamente. Y entonces ocurrió algo que me estremeció.
Sentí una brisa suave que atravesó el templo, moviendo las velas encendidas. La temperatura cambió, y un silencio profundo lo envolvió todo. Una presencia se acercó. No la vi, pero la sentí. Mi piel se erizó, mi corazón se detuvo un instante. Y escuché su voz, tan cercana que parecía susurrarme al oído. Elías, no temas. La vista que te devolveré será un testimonio de fe. Pero antes, tu espíritu debe aprender a ver lo invisible. No supe qué decir. Solo lloré. Y en medio de mis lágrimas, vi una luz, pequeña, temblorosa, como un amanecer dentro de mi oscuridad. Jesús estaba allí. No lo veía con los ojos, pero lo veía con el alma. Durante los días siguientes, algo empezó a cambiar dentro de mí. No era solo la esperanza, era como si una fuerza invisible me empujara a levantarme cada mañana con una nueva determinación. Me descubrí sonriendo sin motivo, agradeciendo por cosas pequeñas, el canto de un pájaro, el aroma del pan recién hecho, la voz de mi madre. Pero lo más sorprendente ocurrió una noche mientras oraba antes de dormir. Me encontraba de rodillas, con las manos juntas, cuando vi un resplandor. Era apenas una chispa, una diminuta luz en medio de la oscuridad absoluta. Parpadeé, asustado, pensando que era una ilusión. Pero la chispa seguía allí, latiendo como un corazón. El alma se me llenó de un calor indescriptible. Toqué mis ojos con las manos temblorosas. Jesús, susurré. ¿Eres tú? Una voz profunda, llena de ternura, respondió, soy la luz del mundo. Y ahora mi luz empieza a brillar en ti. Las lágrimas corrieron por mi rostro. No sabía si reír o llorar. Me cubrí los ojos, sin atreverme a abrirlos de nuevo. Sentía que estaba presenciando algo demasiado sagrado. Esa noche apenas dormí. Me quedé despierto hasta el amanecer, esperando volver a ver aquel destello. Cuando el primer rayo de sol tocó mi piel, mis ojos se abrieron solos, y una tenue claridad comenzó a dibujarse frente a mí. Era el inicio del milagro que había esperado durante 20 años. Al amanecer, me levanté temblando. La habitación seguía siendo una mezcla de sombras, pero algo había cambiado, ya no era oscuridad total. Frente a mí se extendía una claridad suave, como si una neblina luminosa envolviera todo. Me llevé las manos al rostro, incrédulo. No puede ser, murmuré. Corrí, tropezando más de una vez, hasta la cocina donde mi madre preparaba café. Mamá, grité con la voz quebrada. Ella se asustó. ¿Qué pasa, hijo? Me detuve frente a ella y sonreí, con las lágrimas cayendo sin control. ¿Hay luz, mamá? Veo luz. Ella dejó la taza sobre la mesa y me abrazó con fuerza. Bendito seas, Señor Jesús, dijo entre sollozos. Yo no podía dejar de repetir, gracias, gracias. Ese mismo día volví a la iglesia. No le conté a nadie todavía, solo quería arrodillarme y agradecer. Mientras oraba, sentí nuevamente esa presencia cálida que me había visitado en los días anteriores. Y escuché la voz de Jesús, clara, serena. Elías, no dudes. Lo que comenzó en fe, se completará en gloria. Yo soy la luz que te guía. No vuelvas a esconderte en la oscuridad del miedo. Me quedé allí, de rodillas, con las manos sobre el pecho. Ya no importaba cuánto veía, ni cuánto faltaba por ver. Sabía que algo sobrenatural estaba ocurriendo y que mi historia ya no sería la misma. Esa noche, antes de dormir, sentí algo aún más fuerte, una promesa viva latiendo dentro de mí. Pasaron algunos días, y la claridad comenzó a intensificarse. Lo que antes era solo una neblina ahora tenía forma. Podía distinguir sombras, siluetas, movimientos. Cada vez que reconocía algo nuevo, mi corazón se aceleraba como si fuera la primera vez. Una mañana, mientras me sentaba a desayunar, noté algo diferente, un contorno, una figura frente a mí. Me quedé inmóvil. «Mamá, ¿eres tú?» Ella se llevó las manos al rostro, sorprendida. «¿Me ves?», preguntó entre lágrimas. «No con claridad, pero sí, te veo». Fue el abrazo más largo de nuestra vida. Sentía sus lágrimas mezclarse con las mías, su corazón latiendo contra el mío. «Jesús lo está haciendo, mamá», susurré. «Él está cumpliendo su promesa».
Esa tarde volvimos a la iglesia. Ya no como quien pide, sino como quien agradece. Las luces del altar se reflejaban débilmente en mis ojos, y aunque todo seguía borroso, podía distinguir el brillo de las velas. De pronto, mientras oraba, escuché nuevamente aquella voz: tu fe me ha movido, Elías. Agradece no solo por lo que ves, sino por lo que aún no entiendes. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se grabaran en mi alma. Comprendí entonces que el milagro no era solo volver a ver, sino aprender a mirar con un corazón sanado. Y cuando abrí los ojos, la luz era más intensa que nunca. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por la ventana y algo dentro de mí me hizo abrir los ojos lentamente. La claridad era más fuerte, más viva. Parpadeé varias veces, y entonces ocurrió lo impensable: distinguí los colores. Un tono dorado cubría la habitación, mezclado con matices suaves que me hicieron llorar sin control. Mamá, dije temblando, veo la luz del sol. Ella entró corriendo, creyendo que algo me pasaba. Cuando me vio con las manos sobre el rostro y una sonrisa quebrada, se detuvo. Jesús, murmuró. Yo asentí, sin poder hablar. Salimos al patio y me quedé quieto. El aire era cálido, las hojas se movían, y por primera vez después de 20 años, vi cómo la luz jugaba entre los árboles. Todo era borroso, pero era real. Cerré los ojos y oré en voz baja: gracias, Jesús. No solo por devolverme la vista, sino por enseñarme a ver lo que antes no veía: tu amor. Esa noche, mientras me recostaba, volví a escuchar su voz, serena y llena de ternura: Elías, lo que estás viendo es apenas el principio. Cuando el corazón se abre, la vista se completa. Supe entonces que no se trataba solo de recuperar mis ojos, sino de aprender a mirar el mundo con los ojos de la fe. Y esa lección, más que la luz, fue el verdadero milagro que transformó mi vida. Los días pasaban, y mi vista mejoraba poco a poco. Ya no eran solo sombras o brillos, ahora podía distinguir objetos, movimientos y colores. Todo me resultaba nuevo, como si el mundo estuviera naciendo otra vez ante mis ojos. Una tarde, mientras acompañaba a mi madre a la cocina, noté algo que me detuvo por completo: su rostro. Lo había imaginado tantas veces, pero ahora podía verlo, aunque aún borroso. Mamá, dije con la voz quebrada. Ella se giró, sonriendo. ¿Qué pasa, hijo? Te veo, susurré. Después de 20 años, te estoy viendo. Ella soltó la cuchara, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Se acercó despacio, me tomó las manos y apoyó su frente en la mía. Te dije que él no te había abandonado, dijo entre sollozos. Jesús siempre cumple lo que promete. Nos quedamos abrazados largo rato, en silencio, mientras una paz profunda llenaba la casa. Esa noche, al volver a orar, sentí algo distinto. Era como si Jesús estuviera otra vez frente a mí. Elías, dijo, cada lágrima que derramaste fue una semilla. Hoy estás viendo el fruto de tu fe. No pude responder. Solo lloré. En ese llanto había alivio, gratitud y amor. Porque por primera vez en 20 años, no solo veía a mi madre, también veía a Dios en cada detalle que me rodeaba. A la mañana siguiente desperté con una sensación de plenitud que no recordaba haber sentido jamás. El cuarto estaba bañado por una luz dorada, y al girar mi rostro hacia la ventana, lo vi, el sol, brillante y majestuoso, subiendo por el horizonte. Tuve que cubrirme los ojos, no por dolor, sino por emoción. Era el primer amanecer que veía en 2 décadas. Mamá, ven, la llamé con la voz entrecortada. Ella entró corriendo, aún con el delantal puesto. Cuando me vio de pie frente a la ventana, con las manos alzadas hacia la luz, se detuvo y comenzó a llorar. ¿Qué ves, hijo?, me preguntó con un hilo de voz. El sol, mamá, el sol. Es hermoso. Ella se acercó despacio, y los dos quedamos en silencio, mirando aquel resplandor que parecía llenar toda la habitación. En ese momento entendí que no era solo la luz del sol lo que iluminaba mi vida, sino la presencia viva de Jesús, que había estado conmigo en la oscuridad. Cerré los ojos, respiré hondo y dije: gracias, Señor, por no rendirte conmigo cuando yo me había rendido contigo. Y mientras la luz bañaba nuestro hogar, sentí su voz por última vez ese día,
tan clara como la primera vez que la escuché. Elías, la vista es un don, pero la fe es el verdadero milagro. Los días siguientes fueron una mezcla de llanto y gratitud. Cada cosa que veía era como descubrir el mundo por primera vez. El color del cielo, las flores del jardín, el rostro de mi madre, todo me parecía un milagro en sí mismo. Pasaba horas simplemente observando la luz, los detalles, los movimientos, con el corazón rebosando de emoción. Una tarde, mientras tomábamos té en la cocina, la miré en silencio. Su cabello canoso brillaba con la claridad del sol, y por un momento tuve que contener las lágrimas. «Mamá», le dije, «no hay palabras para agradecerte todo lo que hiciste. Cuando yo no creía en nada, tú seguiste orando». Ella me sonrió con esa serenidad que solo da la fe. «No fui yo, hijo. Fue Jesús quien nunca te soltó. Yo solo esperé el momento en que su promesa se cumpliera». Supe entonces que no solo me había devuelto la vista, sino también la capacidad de amar, de confiar, de volver a creer. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sentí nuevamente esa presencia familiar. «Gracias, Señor», murmuré, «por devolverme no solo la luz de los ojos, sino la del alma». Y entonces escuché su respuesta, tan clara que me estremeció: «Elías, ve y cuenta lo que he hecho por ti, para que otros sepan que la oscuridad nunca vence a quien guarda fe». Me quedé inmóvil, con lágrimas cayendo, sabiendo que mi historia apenas comenzaba. Aquella noche, mientras dormía, tuve un sueño tan real que aún lo recuerdo con nitidez. Estaba de pie en un campo iluminado por una luz dorada. No era el sol, era algo más puro, más vivo. A lo lejos, una figura se acercaba caminando entre la claridad. Sentí miedo al principio, pero pronto el miedo se transformó en paz. Cuando estuvo frente a mí, lo reconocí sin dudar. Era Jesús. Su rostro irradiaba amor y poder al mismo tiempo. Me miró con ternura y me dijo: «Elías, la vista que ahora posees no es solo para ver el mundo, sino para mostrar a otros que la fe puede vencer cualquier oscuridad». Intenté hablar, pero las palabras no me salían. Él levantó una mano y la apoyó sobre mis ojos. Su toque era cálido, envolvente. «Lo que fue perdido ha sido restaurado. Vive para recordar que los milagros aún existen». Una lágrima cayó de sus ojos, una sola, y cuando tocó el suelo, una luz intensa me envolvió. Sentí que flotaba, que mi cuerpo se volvía liviano, que algo dentro de mí se encendía para siempre. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Corrí hacia el espejo y me quedé helado. Por primera vez desde aquel diagnóstico, mis ojos reflejaban el brillo de la luz matinal, y una chispa de vida que no veía desde hacía 20 años. Me miré en el espejo con las manos temblorosas. No era solo que veía, era la claridad, la vida, el brillo que volvía a mis ojos después de 20 años. Me quedé observando mi reflejo, incapaz de creerlo. «Gracias, Señor», susurré con la voz quebrada. Mi madre entró y me encontró de pie, con lágrimas cayendo. Cuando me vio mirar hacia ella sin dudar, se detuvo, cubriéndose la boca. «Elías, ¿ves bien?». Asentí, y los dos lloramos abrazados como nunca antes. «Jesús cumplió su promesa», dijo entre sollozos. «Sí, mamá», respondí, y me devolvió más que la vista. Salimos al patio y el mundo parecía nuevo. Los colores, el viento, el brillo del cielo, todo tenía una belleza que nunca antes había comprendido. Sentí la presencia de Dios en cada rayo de luz. Esa noche me arrodillé en silencio y oré. «Señor, no tengo palabras. Solo mi vida para darte». Y entonces sentí su voz, suave como una brisa: «Elías, no me busques solo en los milagros. Búscame cada día en la calma, en lo simple, en el amor». Con el paso de los días, cada mañana se convirtió en una oración. Me levantaba antes del amanecer, abría la ventana y dejaba que la luz llenara la habitación. Cada rayo que tocaba mi piel era un recordatorio de la promesa cumplida. Pasaba horas contemplando lo que antes solo podía imaginar: los colores del cielo, las montañas lejanas, las manos de mi madre preparando el desayuno. Todo era nuevo, sagrado. Una tarde, mientras oraba en mi habitación, sentí nuevamente esa presencia inconfundible. No lo veía, pero sabía que Jesús estaba allí.
Gracias por no rendirte conmigo, le dije. Por devolverme la vista y la fe. Su voz volvió a hablar en lo profundo de mi alma. Elías, la fe que nace del dolor es la más fuerte. Guarda esta luz en tu corazón, porque vendrán días oscuros y necesitarás recordar que yo sigo allí. Me quedé en silencio, con los ojos cerrados, dejando que sus palabras me abrazaran. Comprendí que la vista que me había devuelto no era solo para contemplar el mundo, sino para reconocer la presencia de Dios en cada pequeño detalle de la vida. Y esa certeza me llenó de una paz que ya nada podría arrebatarme. Los meses pasaron, y con cada día que amanecía, mi gratitud crecía. Volví a disfrutar de cosas simples, caminar descalzo por la tierra húmeda, mirar las hojas moviéndose al viento, observar el rostro de mi madre cuando sonreía. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, salí al patio y me quedé mirando el horizonte. La luz anaranjada me envolvía, y en ese silencio sagrado, volví a sentir su voz. Elías, cada amanecer y cada atardecer son señales de mi amor. No olvides que la verdadera vista es la que nace en el corazón. Caí de rodillas, con el alma llena de emoción. Señor, dije con lágrimas, si alguna vez vuelvo a perder la luz, que no se apague mi fe. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del árbol junto a mí. Y entendí que él estaba allí, en todo. En la brisa, en la luz, en la calma. Desde ese momento, supe que ya no volvería a vivir con miedo, porque incluso si mis ojos se cerraran otra vez, había aprendido a ver con los del alma. Esa noche el cielo estaba claro y lleno de estrellas. Salí al patio, arrodillado sobre la tierra, y levanté la vista hacia el firmamento. Cada punto de luz brillaba como una promesa eterna. Jesús, susurré, toda mi vida te pertenece. Sentí su presencia tan cerca que el aire pareció detenerse. No lo vi, pero una suave luz envolvió el lugar y su voz llenó mi corazón. Elías, ahora entiendes. La luz no viene de los ojos, sino de la fe. Esa será tu fuerza mientras vivas. Las lágrimas comenzaron a correr, pero no eran de tristeza. Eran de plenitud. De saber que había sido tocado por el amor más puro. Permanecí allí un largo rato, mirando el cielo dorarse con los primeros colores del amanecer. Cerré los ojos, respiré profundo y sentí la vida latir en cada rincón del mundo. Ya no era el hombre que había perdido la vista. Era un hombre nuevo, transformado por la fe y la gracia. Porque cuando Jesús te toca, incluso la oscuridad se vuelve luz. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia. Ahora queremos escucharte. ¿Qué opinas de este relato? ¿Viviste alguna experiencia similar que quieras compartir? Déjalo en los comentarios, porque tu testimonio puede dar esperanza a otros. Si quieres contarnos tu historia, escríbenos a nuestro correo que está en la descripción de este vídeo. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir conociendo más historias de fe, milagros y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo.